quinto año de secundaria, muy buenas tardes. Ya les he hecho las indicaciones del caso, ya estamos iniciando el segundo trimestre del año lectivo y las indicaciones que les he hecho para ciencias sociales son las mismas en cuanto se refiere a la presentación de los trabajos. Tienen ustedes 24 horas para presentar los trabajos, para subir los trabajos, las actividades, ¿ya? Y aquellos que no presentan dentro de las 24 horas ya van a tener otro tratamiento, y así sucesivamente. Hay algunos alumnos que están faltando, algunos alumnos que están asistiendo en forma irregular, elevando o informando sus trabajos, y hay algunos que, no sé, han desaparecido prácticamente en mi curso. No sé cómo será en otros cursos. Bueno, en esta reunión, en esta clase, vamos a ver nosotros acerca de las fuentes del conocimiento. ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué dicen, qué opinan las diferentes escuelas filosóficas? ¿Qué es lo que dicen? ¿Están de acuerdo con que el conocimiento tiene su origen en estos dos elementos tan solamente? Por decir, yo les dije, el origen del conocimiento se origina de un sujeto y un objeto, de la relación o interrelación entre estos dos elementos, sujeto y objeto. Un sujeto por conocer a un objeto y un objeto conocido por un sujeto. Para ser más claro, aquí me ven ustedes, soy el sujeto. Y tengo aquí una silla, una mesa, es el objeto. El conocimiento nace de la interrelación entre el profesor Ginés y el objeto que tengo aquí. Ese es el origen del conocimiento. ¿Me han entendido? Pero ¿creen ustedes de que todas las personas en este tiempo están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? No. Igualito. ¿Acaso todos los filósofos estuvieron de acuerdo con que el origen del conocimiento viene a ser la interrelación entre el sujeto y el objeto? ¿Todos los filósofos estuvieron de acuerdo con eso? No. Algunos sí y algunos no. Algunos han sido liberales, algunos otros conservadores. De repente vamos a ver sobre ese punto. ¿Está claro? Las fuentes del conocimiento. Las fuentes del conocimiento son la sensibilidad y la razón. ¿Qué cosa significa ser sensible? ¿Y qué cosa significa ente racional? La sensibilidad proporciona la experiencia básica acerca de las cosas, pero sus datos deben incluirse en un contexto teórico racional que los haga inteligibles. Un concepto teórico racional. La sensibilidad. Bien sensible, los sentidos, pues. Y la razón, ¿qué dice? La razón produce distintas formas de conocimiento. La razón está razonando. Distintas formas de conocimiento ligadas a algún tipo de experiencia, como la intuición, la inducción y la reflexión. Ello genera el conocimiento racional, que piensa, que razona, que medita, que reflexiona, que nos proporciona lo que hay de permanente y de fundamental en las cosas. A través de la razón conocemos las cosas. Grados de conocimiento.
Amigos, existen 3 grados de conocimiento. Primer grado, la opinión. El segundo grado, la creencia. Y el tercer grado, el saber. Son los principales grados del conocimiento. La opinión, ¿en qué consiste? Grados del conocimiento. ¿En qué consiste la opinión? Es un estado de conocimiento en el que el sujeto, en la opinión consiste en que el sujeto considera algo como verdadero, pero no tiene seguridad de ello. No el 100% es verdadero, sino una parte como verdadero, pero no está convencido de ello. La justificación sería entonces subjetiva, no, y objetiva, no. Con lo que está expresando, pues, no estoy convencido el 100%. Entonces, el final vendría a ser la justificación. ¿Cómo se justifica eso? Desde el punto de vista subjetivo, no vale. Está diciendo que no. Y desde el punto de vista objetivo, no. Eso es en cuanto se refiere a la opinión. ¿Qué dicen los de la creencia? Ocurre cuando alguien de que los que piensan es verdad, pero no puede aducir una justificación y puede ser aceptado por todos, claro. Por él está aceptando y por todos no. Entonces la justificación sería subjetivamente sí y objetivamente no, porque eso no está bien para todos, no es verdad para todos. Entonces, dentro de la opinión tenemos la justificación subjetiva, subjetiva cuando uno piensa dentro de sí mismo, acerca de sí mismo, de su mundo interior. Y en cuanto se refiere a la opinión subjetiva, dice no, y objetiva dice no, no acepta. Y en cuanto a la creencia, desde el punto de vista subjetivo, sí. Subjetivamente dice que sí, la interrelación entre el sujeto y el objeto. Y desde el punto de vista objetivo, no. ¿Y qué dice lo del saber? El saber es una opinión fundamentada, subjetiva y objetivamente. O sea, acepta estos 2 puntos, lo subjetivo y lo objetivo. Dice sí. Entonces, es una opinión fundamentada, subjetiva y objetivamente. Ha convencido, pues se ha convencido a sí mismo y ha convencido a el resto, a los demás, objetivamente. Y su justificación sería sí, sí. Entonces, tenemos un no, no, un sí, no y un sí, sí. ¿Está claro? Listo. Estamos hablando sobre el origen del conocimiento. Diferencia entre filosofía y ciencia. Yo algún día les dije, la filosofía y la ciencia siempre han estado hermanados, siempre han estado juntos, como la historia y la geografía, como la filosofía y la psicología, como el lenguaje y comunicación han sido siempre juntos, como la física y la química, hermanados, historia y geografía agarraditos de la mano, como esos chiquillos de educación inicial, cuando el profesor o la profesora los saca del colegio para llevarle a la iglesia de visita, por decir, o en el mismo colegio están haciendo sus actividades deportivas o están haciendo algunas actividades donde la profesora dice, tómense de la manito, así igualito. Antes la filosofía y la ciencia estaban hermanados, pero después se divorciaron. ¿Por qué? Porque hubo conflictos entre ellos.
La filosofía lanzaba muchas preguntas a la ciencia. Por ejemplo, le tocaba la puerta a la ciencia, a la filosofía, y le decía, oye, ciencia, para ti, ¿qué cosa es la vida? Oiga, qué desgraciado. Otra pregunta, oye, ciencia, para ti, ¿qué cosa es la muerte? Y más allá de la muerte, ¿qué cosa existe? Oye, ciencia, ¿cuál es el final del mundo? ¿Dónde está el fin del mundo? Y la ciencia no podía responder a satisfacción de las preguntas que hacía la filosofía. Por eso con el tiempo se separaron, se divorciaron. La filosofía por su camino y la ciencia por otro camino. Vamos a ver aquí. Dice, diferencia entre filosofía y ciencia. Actitud, desde el punto de vista actitudinal. Al científico le preocupa los fenómenos que pueden observarse y medirse. Al científico, los fenómenos que pueden observarse y medirse. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo va a ser el tiempo hoy día? Mientras que al filósofo le interesa conocer la totalidad de lo que hay. No tan solamente cuestión del tiempo, sino qué cosa hay en forma total en nuestro planeta. 2. Interés. El científico pretende conocer la realidad para predecir acontecimientos futuros. Lo que está sucediendo. La pandemia ahorita. A eso le corresponde el científico desde el campo de la medicina. Lo que está sucediendo, encontrar las formas, digamos, de actuar para combatir los inventos que se yo. Repito, el científico pretende conocer la realidad para predecir acontecimientos futuros. La vacuna a nivel mundial, los científicos en ese campo de la medicina, qué linda oportunidad para ellos, por supuesto, para crear la vacuna, para combatir a este virus. Es una gran oportunidad, es una gran ventaja para ellos. Esos son los científicos, ese es el interés de los científicos. ¿Y qué dicen los filósofos? Al filósofo solo le impulsa el deseo de saber y de qué encontrar la felicidad. De saber qué cosa han conseguido y vivir feliz. Ser felices. A eso le corresponde la filosofía. O sea, la filosofía es inconmensurable. La filosofía tiene un comienzo, pero no tiene un final. Y todos nosotros empezamos a filosofar el por qué, el para qué y el cómo aparece este virus. ¿Sí? ¿De dónde aparece? ¿Cómo aparece? ¿Por qué aparece? De repente porque en este planeta somos cualquier cantidad de habitantes, miles y millones de habitantes, y están ocurriendo fenómenos raros que han ocurrido, por ejemplo, en Cuba. Los vientos que han ocurrido en otros países, en México, aparte del terremoto de 7.5, más la pandemia. ¿Qué está sucediendo en el mundo? En el mundo finito y en el mundo infinito. Y cuando hablo del mundo finito, viene a ser el mundo natural. Y cuando hablo de lo infinito, el mundo sobrenatural. La ciencia estudia objetos ya dados en el ámbito físico. O sea, la ciencia sabe que tiene la parte física. Como quien dice, la asignatura. ¿Qué te toca? Física. ¿Qué te toca? Química. ¿Qué te toca? Biología. Entonces eso ya lo maneja la ciencia. Pero la filosofía, en cambio, considera las cosas en cuanto que son según Aristóteles. Y Aristóteles, hemos dicho,
de que es un filósofo de la época socrática, Sócrates, Platón y Aristóteles, y su obra es la metafísica. La metafísica es todo aquello que se ocupa del campo de la física y más allá de la física. A eso se denomina metafísica. Métodos. Los científicos utilizan métodos adecuados a la naturaleza. Los filósofos adoptan el método según sus perspectivas, según sus intereses, según sus puntos de vista. En cambio, la ciencia no. La ciencia utiliza métodos claros, precisos y nítidos para poder llegar a la verdad. En cambio, la filosofía no. Teorías filosóficas sobre conocimientos. ¿Cuáles son esas principales teorías filosóficas sobre conocimiento? Tenemos el realismo y el idealismo. Son dos teorías filosóficas. Estamos sobre el conocimiento, por si acaso, de todo lo relacionado al conocimiento, origen, desarrollo, etcétera, etcétera, del conocimiento. ¿Qué dice el realismo? El objeto del conocimiento existe independientemente del sujeto. El objeto del conocimiento existe independientemente del sujeto. O sea que nada tiene que ver el sujeto. El conocimiento existe y se terminó todo. ¿Quién dice eso? Aristóteles, en su obra La ciencia y la experiencia, 1, y en su obra La metafísica. Eso es el realismo según Aristóteles. Dice, el objeto del conocimiento existe independientemente del sujeto. No tiene que ver nada para conocer el sujeto. Perdón. El idealismo. ¿Qué dicen los idealistas? Tendencia que sostienen que la realidad no existe independientemente del sujeto que la conoce. La realidad no existe independientemente del sujeto que la conoce. O sea, no depende, digamos, del sujeto que lo conoce. Descartes, representantes, Kant y Hegel defienden este modelo. A ver, ¿cómo es el modelo? Que la realidad no existe independientemente del sujeto. O sea, depende del sujeto, la realidad. Influencia entre realismo e idealismo. ¿Qué influencias existe entre el realismo y el idealismo? Diferencias. El realismo. Prioridad del objeto. O sea, prioridad número 1 es el objeto para que exista conocimiento. Y sobre ese punto, ¿qué dicen los idealistas? Prioridad, sujeto número 1, el aspecto número 1 es el sujeto. Mientras los realistas dicen objeto, los idealistas dicen el sujeto, como prioridad número 1 para que exista el conocimiento. Realismo. Número 2, el objeto inmediato, o sea, una silla, por decir, del conocimiento son las cosas. Este lapicero, esa silla, estos libros que están observando ustedes, el objeto inmediatamente del conocimiento son las cosas, son los objetos que observamos en el mundo exterior. ¿Y qué dicen los idealistas al respecto? El objeto inmediato del conocimiento son las ideas. O sea, no los objetos, sino las ideas, el pensamiento cognitivo que el hombre realiza, eso viene a ser el objeto inmediato del conocimiento. Punto número 3. ¿Qué dicen los realistas? Actitud receptiva del sujeto.
Aquí ya dice actitud receptiva. ¿Quién recepciona eso? El sujeto, pues. La forma, el color, el tamaño de ese objeto lo está recepcionando el sujeto. Eso es planteamiento de los realistas, filósofos realistas, escuela realista, escuela filosófica realista. ¿Y qué dicen los idealistas? Escuela filosófica del idealismo. ¿Qué dicen los idealistas? Actitud constructiva del sujeto. Actitud constructiva del sujeto. O sea, la presencia del sujeto para construir. ¿Qué dicen la escuela realista? Se supone la existencia del mundo. Se supone la existencia del mundo. ¿Por qué no han concluido el 100% si existe o no existe el mundo? ¿Y qué dicen los idealistas? Se cuestiona la exigencia del mundo. O sea, hay cuestionamientos. Si existe o no existe el mundo, dicen los idealistas. Mientras que los realistas dicen, suponen la existencia del mundo. Si existe el mundo. El mundo natural y el mundo sobrenatural. Mientras que los idealistas observan, cuestionan la existencia del mundo. Y por último, los realistas. Estamos hablando de la diferencia entre el realismo y el idealismo acerca del conocimiento. La diferencia entre realismos y filósofos idealistas sobre el origen y desarrollo del conocimiento. ¿Qué dicen en la quinta parte los realistas? O sea, la escuela realista. Lo real es inteligible en sí mismo. Las cosas se conocen tal cual son. Es inteligible en sí mismo. Las cosas se conocen tal como son y punto. Y los idealistas, la inteligibilidad, busquen qué significa esta palabrita, inteligible. ¿A qué llamas tú inteligible? ¿Y qué viene a ser la inteligibilidad? Para que puedan ustedes utilizar mejor este término. La inteligibilidad de lo real depende del sujeto. O sea, el sujeto dirá, esto es verdadero, esto es falso. Pero desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico. El conocimiento de las cosas dependen de la forma de conocer. Dependen de la forma de conocer. El sujeto A puede tener una forma de conocer, el sujeto B puede tener otra forma de conocer que el sujeto A y así sucesivamente. ¿Sí? El alumno A tendrá otra forma de conocer y el alumno B tendrá otra forma de conocer que la del alumno A. Eso es lo que dicen, ese es el planteamiento de los filósofos idealistas. Y sabemos que los idealistas son Descartes. Aristóteles no es Descartes. Uno, mi amigo Kant, Immanuel Kant y Hegel defienden este modelo. ¿Y quienes defienden el realismo? Aristóteles es el que defiende el realismo. Entonces tenemos los filósofos socráticos, quienes son los que defienden el realismo conjuntamente con Sócrates, mientras que Descartes, Kant y Hegel defienden el idealismo. Entonces hay una lucha ideológica entre la escuela realista y la escuela idealista en cuanto se refiere al origen y desarrollo del conocimiento. Origen y desarrollo del conocimiento. Yo les había dicho que el conocimiento tiene su origen en la interrelación entre el sujeto y el objeto. Y ahí nace el conocimiento.
Pero ya con el tiempo los filósofos se han interesado sobre esta situación y ya están haciendo su planteamiento. Es como esa lucha ideológica entre la filosofía y la ciencia. Ahora hay una lucha ideológica entre escuelas realistas y escuelas idealistas. Ya tienen ahí el nombre de los filósofos que defienden a su escuela filosófica. Ahora sí, nos vamos a las actividades. Hay 2 preguntas y bien fáciles. Ustedes tienen que empezar a filosofar ya, pues hijo. ¿Cuántos meses les falta a usted para que se vayan ya de secundaria? Y su conocimiento debe ir, conocimiento ideológico, su conocimiento, digamos, debe ir creciendo y desarrollándose. Ya van a ser ya dentro de pocos meses universitarios. Y si ustedes no alimentan a su mente, ¿qué diablos van a conversar, van a charlar, van a hablar en la universidad? Van a dialogar, ¿qué cosa? Si su mente está vacía. Entonces, por favor, alumnos y alumnas, hay que ir alimentando la mente. No solamente con los temas que voy desarrollando o que vamos desarrollando, sino ustedes por su cuenta lean cultura general, porque ya van a ser dentro de poco tiempo universitarios. Primera pregunta. Investigar sobre los planteamientos teóricos de Platón y Aristóteles con relación al problema del conocimiento. Es decir, ¿qué diablos dice Sócrates de Platón y qué diablos dice Aristóteles sobre el problema del conocimiento? Ingresen a internet el conocimiento según Platón y según Aristóteles. Va a haber seguramente un enfrentamiento también, claro, una lucha ideológica desde el punto de vista filosófico. No estoy hablando desde el punto de vista psicológico, sino filosófico. Y la segunda pregunta es, a partir de lo que sabes, si sabes mucho, muy bien, macanudo. Si sabes poco, muy bien también. Y si sabes poco, trata de superar eso. A partir de lo que sabes, viene la pregunta. ¿Cómo podrías definir el conocimiento? O sea, tú, después que te has alimentado de los filósofos, de las escuelas realistas, de las escuelas ideológicas, todo que has leído, ya sacas, tú tienes que sacar tu conclusión, pues. Para ti, ¿cómo? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace el conocimiento? Ya, Sócrates dice esto, Platón dice esto, Descartes dice esto, Kant dice esto. Entonces, agarra y saca tus propias conclusiones. No te inclines ni al uno ni al otro, sino tú reflexiona, piensa y luego saca tus propias conclusiones. Para mí, tienes que decir, el origen del conocimiento se basa en tal cosa. Y para decir eso te has alimentado lo que dicen los filósofos acerca del origen y desarrollo del conocimiento. Por eso esta pregunta dice, a partir de lo que sabes acerca del conocimiento, ¿cómo podrías definir el conocimiento? Pero te has alimentado, pues hijo. ¿Qué dice Sócrates? ¿Qué dice Aristóteles? ¿Qué dice Kant? Entonces, ya no pongas la definición de ellos, lo que dicen ellos no, sino saca tú tu propio concepto, tu propia idea, tu propia definición acerca del conocimiento. ¿Por qué es importante? Y ese conocimiento que tú estás dando, digamos, desde tu punto de vista, tienes que decir, ¿y por qué es importante para ti de las conclusiones que has obtenido? Y tienes que decir, para mí es importante este conocimiento que lo estoy definiendo por tales motivos, A, B, C y D. ¿Has entendido? ¿Han entendido ustedes, mis queridos amigos? Ahí nos quedamos. Muchas gracias. Chao.